Hace años trabajando en consultoría, nos hemos dado cuenta de que por lo general las empresas grandes y pequeñas de consultoría se quejan de varias cosas, entre otras que no consiguen el proyecto ideal o que no consiguen el talento idóneo. Por otro lado, te consigues, increíblemente, muchos consultores freelance que se quejan también de que no consiguen el proyecto idóneo. Por otro lado, te consigues emprendedores que te dicen que su proyecto no está avanzando. O ves proyectos que son ideas muy buenas y que en realidad no están avanzando a la velocidad que podrían, no solo porque no los adopte el mercado, sino peor aún, porque no pasan de ser una idea, porque les falta recursos, les falta capital normal, por lo general cuando son startups, pero también muchas veces les falta el recurso humano idóneo. Entonces, cuando analizamos esto con un poquito de profundidad, nos damos cuenta de que lo que necesitamos es estrechar los lazos entre estos tres grupos fundamentales. Tanto los inversores que están buscando proyectos buenos para invertir, proyectos reales en los cuales poder invertir y obtener un buen dinero a mediano y largo plazo, como las empresas que están buscando para los proyectos que llevan a cabo, están buscando, oye, el talento idóneo que se los saque adelante, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de innovación, proyectos de nuevas tecnologías. Una empresa no siempre está formando el personal, las universidades también hay veces que van un poco atrás de la tecnología que se está desarrollando nueva. Entonces, mira, nos es difícil ponerlos a ellos en contacto inclusive con emprendedores que están desarrollando cosas nuevas. Entonces, precisamente de ahí surge la necesidad de Becosystem. Porque la idea, el objetivo principal de Becosystem es que tú como emprendedor, ya sea emprendedor por cuenta propia, ya sea dentro de una empresa, que tú puedas llevar tus ideas a la realidad. Y vamos, si fallas, fallas, pero que falles o que pivotees el proyecto ya dentro del mercado porque por las razones normales de mercado y no porque no conoces a un comercial que te pueda ayudar, porque no conoces a un developer que te pueda programar ciertas cosas o automatizarlas, porque no conoces las regulaciones o el basamento legal en el cual desarrollarte o con el cual protegerte. Entonces, eso precisamente es lo que nosotros queremos trabajar. Partiendo, como siempre les he dicho, o sea, yo estoy partiendo de un esquema de colaboración. Cuando hablo de colaboración no estoy hablando de que vamos a trabajar gratis, todo lo contrario. Cuando estoy hablando de colaboración, de lo que hablamos es de un esquema de partnership en el que todos podamos ganar. ¿Qué quiere decir? O sea, yo como emprendedor no puedo ponerme a estudiar derecho, a estudiar blockchain, a estudiar de cryptocurrencies y a estudiar finanzas porque estoy desarrollando una solución que tenga que ver con esto. Sino, mira, zapatero a su zapato. Yo puedo buscarme al despacho de abogados especializado en cryptocurrencies y en regulaciones legales y en impuestos. Puedo buscarme a los developers que están especializados en blockchain. Puedo buscarme, o sea, la idea es precisamente que como líder de proyecto yo tenga una herramienta que me sea útil no solo para gestionar mi proyecto y para obtener mentoría o para conseguir un capital semilla, sino todo. O sea, yo lo que quiero es ponernos de acuerdo entre todos los actores para poder sacar adelante las ideas, para poder cumplir nuestros objetivos. Y en función a eso, tenemos una oportunidad donde mostrarle a los inversores, al talento especializado y a las empresas qué es mi proyecto, cuáles son los requerimientos o qué pienso yo que es lo que le falta. Y el resto de la comunidad como asesores verán la viabilidad del proyecto y pueden participar de él. Todo esto soportado sobre lo último de tecnología, de ser posible, sobre blockchain, sobre inteligencia artificial para mejorar la gestión y con tres nodos principales que son los que me ayudan a conformar estos equipos que se están haciendo dentro del ecosistema. Un nodo
que sería de consultoría, formado por este talento que tengo dentro de la propia plataforma, un nodo que es un espacio físico en el cual divulgar las ideas, tener foros, tener debates, tener cursos, training, formación específica en un área que a lo mejor mi empresa necesita o que la red completa necesita. Algunos pueden ser gratis, otros pueden ser pagos, pueden ser cursos de la universidad como uno de de los participantes del ecosistema. Ya veremos hasta dónde el alcance o hasta dónde las limitaciones. Y obviamente la plataforma Network, que sería una plataforma online sin fronteras, soportada sobre blockchain, basada en economía de tokens, donde yo inclusive pueda comprar productos y servicios o pagarlos no solo en moneda fiat, sino también en criptomonedas. ¿Por qué no? Si ahí no es a donde vamos, ahí es donde ya hoy en día está trabajando mucho autónomo y mucha empresa.